Sí, más o menos. Perdón. Ya, ahí me escribe nomás cualquier cosa. Ya, sí, porque ya iniciamos clases. Ya. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, ustedes ya saben, presentándoles el documento correspondientes a su tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de la tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales en la unidad 2, ecosistemas y biomas, en el subtema número 3, correspondientes a los temas Alexander von Humboldt y sus resultados en las relaciones clima-vegetación y los biomas del mundo. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, para poder desarrollar la presente actividad. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, responda, ¿en qué partes del mundo se encuentran los diferentes biomas estudiados? La siguiente, obviamente, tienen que acoplarse, tienen que apoyarse con un mapa mundi, con un mapita de nuestro globo terráqueo. Ahí ustedes tienen que apoyarse para que ustedes puedan identificar en qué partes del mundo se encuentran los diferentes biomas. A continuación dice, identifiquen en qué países los podemos encontrar con ayuda de un mapa mundi igual. Y por último, hagan especial énfasis en los biomas que encontramos en el Ecuador y de los cuales vamos a desarrollar, vamos a tratar en la presente clase. Recuerden que estas actividades son 100% escritas, por lo tanto, ustedes tienen que cumplir con la rotulación y ya saben, cumpliendo con todos los requisitos que les solicita la parte de rotulación. Una vez que han cumplido esto en la parte superior de su hojita, a continuación ustedes desarrollan el contenido de su tarea y eso es todo. En función del contenido, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requisitos que solicita la institución. Y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en unidad número 2 con el tema Alexander von Humboldt y sus resultados en la relación clima-vegetación y los biomas del mundo correspondientes a la semana 3 de fecha 14 de agosto, perdón, 14 de octubre del 2024. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas justamente desde el 14 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Ahí tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de esta actividad que ustedes tienen para la presente semana. Una vez que se les ha explicado las estructuras en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen para la presente actividad, vamos a iniciar de forma inmediata con el desarrollo del contenido del material de apoyo en función de la materia que ustedes tienen. Vamos a ir explicándoles y vamos a ir ampliando algunos temas que son bastante importantes dentro de esta temática. Y para ello vamos a ver justamente los descubrimientos, los análisis que ha desarrollado Alexander von Humboldt y sus resultados en la relación clima-vegetación. Humboldt nació en la ciudad de Berlín, en Alemania, en el año de 1769 y murió en el año de 1859. Fue un naturista y explorador. A partir de 1799, su vida comenzó a dar un nuevo rumbo, ya que se embarcó en un viaje que le cambiaría la vida hacia las colonias españolas de América del Sur y también de Centroamérica. Como resultado de sus investigaciones y descubrimientos en sus viajes, logró reunir una gran cantidad de datos acerca del clima, la flora y la fauna de los sitios visitados y de ese modo también determinó las latitudes, las longitudes y las medidas del campo magnético de nuestro planeta. Dentro de su amplio programa de investigación fue el estudio de la distribución geográfica de la vegetación, el que le permitió hacer contribuciones originales de la ciencia. Humboldt se interesó por observar la distribución y las asociaciones entre las especies, que son los parámetros que deciden el carácter propio de la vegetación de una determinada región o país. En cuanto a Humboldt, dentro del continente americano,
Tras un viaje tranquilo junto con su colaborador Bonpland, desembarcaron el 16 de julio de 1799 en Cumaná, Venezuela. Allí quedaron fascinados por su selva tropical. En los primeros días estuvieron tan abrumados que no sabían cómo hacer observaciones claras frente a tanta diversidad. Recorrieron Venezuela hasta llegar con mucha dificultad al Amazonas. Sin embargo, en su regreso a la costa caribeña se embarcaron en un viaje hasta Cuba y después regresaron al continente por Cartagena en Colombia. Humboldt llegó junto con su expedición a Quito en enero de 1802 y desde allí realizó excursiones a los volcanes que forman parte de la cadena de los Andes, tales como el Cotopaxi, el Tungurahua o el Chimborazo, y los analizó fitogeográficamente, estableciendo los pisos de vegetación en función de la altitud. Luego siguió con su expedición en Perú y regresó en barco a México, donde realizó estudios de medición de temperatura de agua en las corrientes frías peruanas, que ahora llevan el nombre de la corriente fría de Humboldt, en honor justamente a su descubridor. Culminó su viaje en el año de 1804. Tras 5 años, regresó a París y se dedicó a la documentación de todas sus observaciones acerca de las expediciones científicas más ambiciosas realizadas hasta la época. Los aportes de Humboldt a las ciencias naturales son muy numerosas y entre ellos se deben destacar también los estudios climáticos comparativos entre diferentes zonas del planeta y la relación que propuso entre las zonas climáticas y la existencia de corrientes marinas. En concreto, Humboldt propuso que existiría una relación directa entre las corrientes marinas frías y la existencia de desiertos costeros. Gracias a estos aportes se dio el nombre de corriente de Humboldt a la corriente marina fría que influye justamente sobre las costas de Ecuador y también de Perú. Esto en cuanto a una pequeña síntesis de todas las actividades, desde una pequeña biografía de Alexander von Humboldt hasta el desarrollo de las actividades en cuanto a la investigación y observación que desarrolló este naturalista científico en función de analizar y determinar una clasificación exacta acerca de la flora y la fauna existente justamente dentro del continente americano. Dentro de estas características vamos a ver justamente los biomas del mundo. Como en los ecosistemas, resulta difícil definir los límites entre biomas, ya que no están separados por accidentes naturales concretos, sino por zonas de transición que presentan o que presentan características indeterminadas. Vamos a ver a continuación cómo están determinadas justamente estas zonas. La intervención humana a lo largo de la historia y de manera más acusada durante las últimas décadas ha causado importantes modificaciones y alteraciones de los biomas, y todos ellos son sumamente malos. El hombre ha sido uno de los agentes destructores más determinantes que ha tenido el planeta Tierra. Desde la evolución del hombre y también desde el proceso de distribución del hombre que se desarrolló para, obviamente, habitar los diferentes continentes, las diferentes tierras. El hombre ha ido destruyendo paulatinamente todo lo que corresponde a flora y fauna en su afán de sobrevivir y muchas veces como depredador. Obviamente el hombre ha ido cambiando y alterando y justamente son esos problemas los que hoy tenemos en la actualidad. Por ejemplo, lo que estamos atravesando en la actualidad no es la falta de lluvias aquí en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino en toda la zona continental, lo que es América Latina. No solamente es afectado el Ecuador, sino todos los países que están en relación al Océano Pacífico. Son países que obviamente están soportando un estiaje bastante prolongado justamente por la acción indiscriminada en cuanto a la tala, a la destrucción de flora y fauna que existe en todos los sectores de nuestro planeta. Y eso genera alteraciones bastante importantes, como lo que se había mencionado anteriormente, en las cuales se va cambiando no solo su morfología, no solo su forma, sino también su estructura, su forma de determinar en función del tiempo. Es bastante concreto que hace unas 2 décadas atrás
nosotros teníamos un clima bastante determinante. Sabíamos cuándo era verano y sabíamos cuándo era invierno. Ahora no, justamente por la mano destructora del hombre que ha ido destruyendo paulatinamente todas estas estructuras de la naturaleza. Sin embargo, en el presente mapa temático, a partir de colores, nosotros vamos a ver las diferentes zonas que existen o los principales biomas terrestres que existen en nuestro planeta, en nuestro globo terráqueo. Y ahí nosotros tenemos por colores, por ejemplo, tenemos un morado intenso, tenemos la tundra y la alta montaña, un morado un poco más claro, tenemos la taiga, un color aplomado, tenemos la estepa, un color atomatado, tenemos bosque, un color marrón, tenemos un bosque, tenemos también la selva tropical, tenemos las sabanas, tenemos el desierto y por último en color blanco tenemos el hielo permanente. Eso quiere decir los casquetes de hielo que se encuentran en las zonas polares, tanto en el polo sur como en el polo norte. Esas son, y cada una de estas contienen diferentes especies que se han ido adaptando a este tipo de clima y que nosotros vamos a ir viendo y analizando a continuación. Los principales biomas terrestres son, primero tenemos la tundra y vamos a analizar la tundra desde dos características fundamentales dentro de las ciencias naturales. Vamos a ver desde el punto de vista del biótopo y desde el punto de vista de la biocenosis. Cuando hablamos del biótopo, hablamos directamente del clima como tal. Y cuando hablamos de la biocenosis, hablamos de tanto de la flora y la fauna. Esas son las características mediante las cuales vamos a ir analizando los principales biomas que tiene nuestro planeta. Y arrancamos justamente con el primero que es la tundra. Y la tundra desde el punto de vista del biótopo, el clima es frío y seco. Su temperatura media anual es inferior a los 0 grados centígrados. Las precipitaciones son muy escasas, pero las bajas temperaturas impiden la evaporación y las plantas disponen de agua necesaria durante el corto verano en el que el suelo está libre de nieve. En cuanto a la biocenosis de la tundra, su vegetación está dominada por líquenes y plantas de poca altura, como los musgos. Entre la fauna abundan los insectos, también encontramos animales que sobreviven al invierno emigrando o hibernando, en este caso como el ren. En cuanto a la taiga, que es otro biótopo, vamos a ver en este punto de vista la taiga, desde el punto de vista del biótopo, el clima de la taiga es frío y húmedo. Su temperatura media anual es de 0 grados centígrados, con inviernos muy largos y fríos, veranos cortos y frescos. Las precipitaciones son escasas dentro de la taiga. Dentro de su biocenosis, la vegetación está constituida por bosques de gimnospermas como los pinos boreales o los abetos con las hojas duras. La fauna es muy variada, destacan los animales que en invierno presentan una coloración blanca para confundirse con el entorno, eso es camuflarse, en este caso como el búho nival o la liebre ártica. Esto en cuanto a la taiga. Vamos a ver la siguiente. La siguiente tenemos la estepa. La estepa desde el punto de vista del biótopo, el clima es seco y frío. La temperatura media anual está entre los 3 y 16 grados centígrados. Existe una gran oscilación térmica tanto en el día como en la noche a lo largo del año. Las precipitaciones son moderadas y se reparten de forma muy desigual durante todo el año hasta provocar periodos de sequía. El suelo posee una escasa capacidad de retención de agua, de retención de líquidos. En cuanto a la biocenosis de las estepas, la vegetación está formada por plantas herbáceas que se desarrollan coincidiendo con las lluvias. Entre la fauna abundan los herbívoros que son capaces de recorrer grandes distancias para procurar su alimento, como el bisonte o el caballo. También habitan pequeños roedores que constituyen o que construyen madrigueras subterráneas para poder sobrevivir. En cuanto a las sabanas, el biótopo de la sabana, el clima es tropical seco. La temperatura media anual es de unos 25 grados centígrados, con pocas oscilaciones durante el año. Las precipitaciones son abundantes, pero concentradas en una estación húmeda que se alterna con una estación seca.
Las sabanas se encuentran ubicadas en zonas tropicales y subtropicales, sobre todo con climas tropicales de carácter seco. En cuanto a la biocenosis, la vegetación de la sabana está formada por extensas praderas de plantas herbáceas, junto con algunos arbustos y árboles dispersos como la acacia o el baobab. La fauna dominante son las manadas de herbívoros como el antílope o la cebra. También abundan grandes depredadores como el león o el guepardo y numerosas especies carroñeras como la hiena y también como el buitre. Están constituidos dentro de la sabana, dentro de este territorio. En cuanto a la selva tropical, el biótopo de la selva tropical presenta un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medias cálidas y alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la altura de la vegetación a lo largo del día. Esta nunca es inferior al 80%. Las precipitaciones anuales son totalmente abundantes. En relación a la biocenosis, su biodiversidad y biomasa son las más elevadas de todo el planeta. Eso quiere decir que hay la más grande cantidad de especies, tanto de flora y de fauna. La vegetación está constituida por grandes árboles de muchas especies diferentes que forman una selva muy densa. Las copas de los árboles dificultan el paso de la luz del suelo, abundan las enredaderas que trepan en busca de luz y los hongos del suelo. La fauna es muy abundante y destaca la gran variedad de invertebrados, reptiles y aves. Entre los mamíferos encontramos algunos primates como el gorila y también como el orangután. Se observa una gran variedad de plantas epífitas que viven sobre los árboles para acceder mejor a la luz, como en este caso las orquídeas. En el estrato más bajo crecen las lianas. Estas plantas trepan a los árboles que utilizan como apoyo para buscar luz y de esa manera generar el proceso de la fotosíntesis. En relación al bosque caducifolio, el biótopo del bosque caducifolio, la temperatura media anual oscila entre los 8 y los 14 grados centígrados, con inviernos fríos y veranos templados. Las precipitaciones son abundantes y están distribuidas uniformemente durante todo el año. En relación a la biocenosis, la vegetación está dominada por árboles de hojas caducas que se adaptan de esta forma al frío del invierno, como son el roble o también el haya. Entre la variedad de fauna existente en este tipo de bosques, algunas especies que como adaptación a la estación fría, obviamente se pueden observar. Tenemos, obviamente, invernan o emigran, como es el caso del oso pardo y de muchos roedores también que se encuentran dentro de estos sectores. Tenemos a continuación el bosque mediterráneo. En relación al biótopo del bosque mediterráneo, el clima es templado con estaciones secas, temperatura media anual de entre los 15 y 20 grados centígrados de temperatura, con inviernos suaves y veranos muy calurosos. Las precipitaciones son moderadas y caen principalmente primavera y otoño, mientras que se producen una sequía estival. En cuanto a la biocenosis, la vegetación se caracteriza por el predominio de los árboles y los arbustos de hojas perennes, pequeñas y endurecidas, como la encina y la retama. La fauna es muy diversa y podemos encontrar animales como la cabra montés, las aves rapaces, el búho nival, perdón, y la liebre ártica. Esos son en cuanto a la fauna existente en los bosques mediterráneos. En cuanto al desierto, el biótopo del desierto, el clima es muy seco. La temperatura media anual varía entre los 20 y 30 grados centígrados, por pocas oscilaciones durante el año, pero muy elevadas entre el día y la noche. Las precipitaciones son muy escasas y distribuidas de forma irregular. En cuanto a la biocenosis, la biomasa es muy reducida. La vegetación presenta muchas adaptaciones a la escasez de agua, como las hojas transformadas en espinas y los tallos engrosados para acumular agua, propios de los cactus, por ejemplo. Entonces ya sabemos el porqué de la forma de los cactus, a diferencia de los otros vegetales.
justamente para adaptarse a este tipo de climas. La fauna es más activa durante la noche para evitar así las horas de máxima temperatura. Entre los animales predominan coloraciones claras que reflejan la luz y les camuflan. Además, algunos pueden almacenar agua entre sus tejidos para poder sobrevivir por largos periodos en los cuales no existe agua para poder sobrevivir. Esto en cuanto a este grupo, a estos territorios y sus características en cuanto al biótopo y a las biomasas se refiere, perdón, a la biocenosis se refiere. Estos son los principales biomas terrestres. Cada uno de estos biomas prácticamente son conjuntos, son territorios en los cuales albergan una infinidad de vida en relación a flora y fauna, pero que a su vez tienen una correlación directa con ¿qué? Con el biótopo, esto quiere decir con el clima, con la temperatura, con la humedad, con las precipitaciones, y de acuerdo a estas características se han ido adaptando para poder sobrevivir en determinados territorios. Eso en cuanto a la evolución que se ha dado en cuanto a la biomasa en nuestro planeta. Pero vamos a ver un poco más y vamos a ver analizando, determinando acerca de los biomas, cuáles son sus características y su importancia en función de estas estructuras en nuestro planeta. ¿Qué es un bioma? Por bioma, área biótica o paisaje bioclimático se denomina a una región de la superficie de la Tierra que presenta uniformidades en cuanto a clima, a flora y también a fauna, constituyendo así una zona identificable a partir del tipo y la variedad de ecosistemas que es posible hallar justamente en este sector. Un mismo bioma entonces puede tener diferentes nombres locales, pero se considera siempre una misma categoría biogeográfica con características ecológicas estables. No debe confundirse este término con otros como ecozona, hábitat o ecorregiones. Son cosas totalmente diferentes. Así y entendiendo a características o atendiendo a características básicas y determinantes, tales como la altura, a latitud, temperatura, tipos de suelo y margen de precipitaciones, se puede trazar el conjunto de los biomas presentes en la superficie terrestre, presentando o prestando atención a las relaciones entre suelo, vegetación, fauna, para definir cada uno por separado. Esta es una labor de clasificación especialmente importante para los biólogos, ecólogos y conservacionistas que buscan analizar justamente todos estos territorios en función de las características de flora y fauna y también de clima. El número de biomas en el mundo es finito y abarca todos los lugares conocidos hasta la fecha. Según determinados estudios, existen 14 biomas terrestres, 14 biomas de agua dulce y 7 biomas marinos. Es decir, hay diferentes estructuras también, clasificaciones dentro del océano. En cuanto a los tipos de bioma, los biomas se clasifican de acuerdo a distintos sistemas, pero los más usados son justamente los que se han desarrollado a partir de las investigaciones de Waldrich, tenemos de Whittaker, tenemos de Walter y Bailey. Cada sistema se ampara en sus propias reglas y tomando en cuenta las condiciones físicas, geográficas, climáticas y bióticas que atañen a cada región. Así, dentro de estas características, en base a estos estudios, podemos hablar de los siguientes tipos de biomasas. Tenemos la biomasa terrestre. ¿En qué consiste la biomasa terrestre? Son aquellos que tienen lugar sobre la tierra firme, es decir, en alguna parte de la plataforma continental, sea en planicies, montañas o desiertos, de acuerdo a o de cualquier naturaleza. En cuanto al bioma marino, el bioma marino son aquellos que se hallan en los depósitos de agua salada, mares, océanos, así como en las costas continentales. Y en cuanto al bioma de agua dulce, y obviamente justamente estos tres tipos de biomas son los que obviamente tiene también nuestro país. El biomasa de agua dulce son aquellos que tienen agua en lagos, ríos y otros depósitos de agua dulce, así como sus respectivas costas.
Entonces aquí tenemos las tres clasificaciones en función de la biomasa. Tenemos la biomasa terrestre, tenemos la biomasa marina y tenemos la biomasa de agua dulce. Aquí vamos a hablar un poco más en cuanto a los ejemplos de biomasa. Tenemos la biomasa en el desierto, es un bioma predominante árido con pocas precipitaciones y vegetación xerófita de Berla. Los hay cálidos como el que cubre la zona norte de África, por ejemplo el desierto del Sahara, y congelados o polares como la meseta helada de la Antártida, tan fría que el agua líquida es inexistente. También suelen darse en suelos arenosos, rocosos y helados. Así, una tercera parte del planeta está cubierto por este tipo de biomas. 50 millones de kilómetros cuadrados, el 53% cálido y el resto es frío. En cuanto a la estepa, es un bioma escaso en precipitaciones de territorio llano y vegetación herbácea, tales como los arbustos y hierbajos o los humo, que suele hallarse lejos del mar. Poseen una amplia variación térmica y suelos ricos en minerales, pero escasos en materia orgánica y por ende poco fértiles. Se los puede considerar un yermo, es decir, un desierto frío y rocoso como las estepas de Asia, de Norteamérica y la Patagonia Argentina, o la meseta altiplana de la Puna andina. En cuanto a la tundra es un bioma de bajas temperaturas y suelos helados, vegetación baja típica de las zonas polares. Ocupa así un quinto de la superficie total de nuestro planeta. Predominan en estos sectores los musgos, líquenes y los suelos pantanosos, abundante en tubérculos. Es frecuente en Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, así como en los extremos de Chile y también de Argentina, regiones con climas fríos y veranos cortos, cuyas temperaturas máximas no superan los 10 grados centígrados. En ocasiones puede darse la congelación del suelo, esto es el proceso de permafrost, eso quiere decir la congelación del suelo. En cuanto a la taiga, llamada a la vez bosques boreales, este bioma es la mayor reserva forestal del planeta, compuesta casi exclusivamente de coníferas de alto tamaño y hojas perennífolas, como los abetos, los arces y pinos, y una abundante fauna herbívora. Son exclusivas de los hemisferios nortes, tales como Siberia y Rusia, Europea, Alaska y Canadá. En cuanto a la pradera es un bioma predominante de pastizales y morrales templados en zonas de baja precipitación, alrededor de 300 y 1500 metros anuales, incapaces de albergar bosques, pero sin llegar a ser zonas desérticas. Su suelo es fértil y de abundantes capas, producto de la corta vida de la vegetación, idóneo para el cultivo de plantas alimenticias, con inviernos fríos y veranos cálidos típicos de las zonas norteamericanas o de la pampa argentina. En cuanto a la selva tropical, este bioma se extiende por la cercanía del Ecuador, en Sudamérica, la Amazonía, en África o la selva del Congo. En Asia, Oceanía, es el de mayor abundancia de biomasa del planeta. Una alta y frondosa vegetación de copa abundante que garantiza un suelo fértil y húmedo, con muy frecuentes y abundantes precipitaciones anuales y un clima cálido desprovisto de inviernos, son el gran reservorio de biodiversidad de nuestro planeta. 50% de todas las especies conocidas exactamente, en una franja menor al 7% de la superficie terrestre. Entonces, la selva tropical es una de las más altas y grandes, perdón, en cuanto a la presencia de flora y fauna en estos sectores. Esto en cuanto a los diferentes biomas que nosotros podemos encontrar y de esta manera prácticamente en este sector nosotros hemos podido hablar directamente de cómo está constituido los biomas justamente en nuestro continente como es el continente americano.
cómo está distribuido y cómo nosotros podemos determinarlos y encontrarlos. De tal manera que justamente, especialmente en nuestro país, al estar atravesado por la línea ecuatorial, goza justamente de los diferentes pisos climáticos y por ende tiene una diversidad de biomas, los cuales obviamente contienen una gran cantidad de especies, tanto de flora y de fauna, lo que les hace únicos y diferentes. Entonces, prácticamente en este pequeño recorrido nosotros hemos podido observar las características más fundamentales justamente de este bioma desde el punto de vista conceptual hasta las características más preponderantes de todos estos territorios que obviamente a partir de determinados estudios han permitido dividirlos y ubicarlos para de esta forma poder estudiar a cada una de las especies que se encuentran dentro de estas estructuras o de estos territorios. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Un gusto haber compartido con ustedes. Tienen toda la información pertinente. Espero que les vaya súper bien en la presentación de las actividades que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Recuerden que obviamente estamos ya cerca de finalizar la unidad número 2 y ya se encuentra calificada todas las tareas de la unidad número 1, pero si es que ustedes por A o B circunstancias no alcanzaron a presentar cualquiera de las tareas, ustedes están en la obligación de completarlas. Una vez que hayan completado, por favor me comunican o me escriben en caso de que tengan alguna tarea pendiente y de esa manera yo poder calificarlos y obviamente que tengan notas desde el principio hasta el fin y no tengan ninguna dificultad al momento de pasar al siguiente nivel. Eso, como les había mencionado anteriormente en la clase anterior, yo les doy la apertura necesaria en función de las tareas, obviamente en relación a tiempos, en relación a que si ustedes tienen una nota inferior a 7, ustedes tienen la obligación de repetir y volver a subir esa tarea para volverles a calificar y que suban, obviamente que hayan corregido el error, suban sus calificaciones, suban sus notas. De esta manera, señoras y señores, con esta pequeña aclaración y recomendación en función de sus tareas, llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y un excelente resto de semana. Señores y señores, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Buenas noches, pues.